Pensó que el novio le iba a dar un anillo de compromiso, se pelea con él y se rapa. Bueno, hay algo más para contar detrás de esta historia. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es Happily Ever After, traducida en Latinoamérica como Desmelenada. Esta es una película de Netflix basada en la novela de Trisha Thomas del año 2000. Estamos ante una película romántica realista con toques de comedia y drama, que aborda varias temáticas de las mujeres, en especial las mujeres afroamericanas y su pelo. Pero también vamos a ver cuestionamientos como el no saber cuál es tu verdadera personalidad por tener que cumplir o agradar a otros, vivir con la meta de encontrar a alguien para casarse y poder ser feliz, la solidaridad con tu género, el romper con los estereotipos, el cómo afectan las decisiones de tus papás a tu presente, las exigencias de la sociedad, la búsqueda de tu identidad, la autoaceptación y el empoderamiento femenino. Esta es la historia de Violet Jones, una ejecutiva con una buena vida, pero algo pasa y se da cuenta de que nada de lo que estuvo haciendo es realmente lo que deseaba, sino que lo que hacía era para agradar a los demás, en especial el ser perfecta para su pareja. Narra el viaje de autodescubrimiento. Al principio Jones parece tenerlo todo: una exitosa carrera en una empresa de marketing, una relación de 2 años que parece estar al borde del compromiso y el pelo lacio, súper lacio, perfectamente mantenido. Luego de una noche de copas se afeita la cabeza y después se ve obligada a confrontar a la persona que está debajo de su pelo. Comienza su viaje de aceptación como una mujer a la cual su madre siempre le dijo que su pelo era demasiado rizado y la obligaba a alisarse desde chiquita. Debido a su pelo se privó de muchas cosas desde niña, como por ejemplo el hecho de no poder entrar a una piscina a nadar. Hay 3 buenos momentos que quiero resaltar. Uno es cuando la nena coprotagonista no está del todo contenta con su aspecto y entonces Violet le dice: no dejes que los comentarios negativos se conviertan en tu realidad. Luego otro momento es el enfrentamiento entre ella y su mamá. Tiene que ver con un trauma del pasado. Expone la pregunta de si algunos padres tienen parte de la culpa cuando se trata del rechazo del pelo afro, colocando químicos peligrosos a nenas de 3-4 años. Hay varios documentales dando vueltas que exponen esta temática. Más allá de los millones de dólares que mueve la industria de estos productos para el pelo, las pelucas, las extensiones, pero también hay situaciones más crudas como madres y padres colocándole a sus pequeñas hijas químicos para el pelo. Me parece la verdad una situación aberrante y tendría que ser penado por la ley. El tercer momento que destaco es cuando Venus se afeita la cabeza frente al espejo. La interpretación que tiene es muy disfrutable y, entre paréntesis les digo, se rapó de verdad. La vemos de una manera muy real, pasando desde la risa al llanto desesperado y luego a la alegría de la liberación. Ahora, con la existencia de las redes sociales y los medios de comunicación, hay plataformas que sirven a muchas personas como herramienta que brindan apoyo emocional y también para manifestar el orgullo de llevar el pelo al natural. Los puntos de vista de la madre de Violet resaltan el problema generacional, de la mentalidad que tienen arraigada del pelo natural, que es como inaceptable o poco profesional. Al principio vamos a ver que le gusta que los hombres la observen también, y luego se siente abatida por perder eso cuando se afeita la cabeza, por lo que va a tener que aprender a caminar con confianza con su pelo natural, obligándola a volver a amar a la mujer que está adentro. El punto flojo de la película por ahí para mí es que es un poco ligera y bastante predecible. La trama se siente poco desarrollada y es rara la dependencia que tiene la protagonista para con su madre a la hora de hacerse el pelo. De todas maneras, es una linda película de una mujer en su búsqueda de su propia identidad. Lo bueno es que reflota algunos temas que son reales para las mujeres, en especial las mujeres afroamericanas y de algunos países latinoamericanos también. Todo esto enmarcado en una película pasatista, romántica, realista con toques de humor y drama, apunta a un mensaje fuerte. El propósito principal de esta película es mostrar cómo Violet se vio limitada toda su vida debido a que el pelo tenía que estar bajo control. Y cómo se liberó al afeitarse la cabeza, entre otras cuestiones que tienen que ver con lo laboral y lo familiar. Es una historia sobre rechazar el cómo tenemos que ser según los demás, o agradar a los demás, e ir en búsqueda de quiénes somos y celebrarlo, celebrar la libertad. Si te gustó la reseña, dale un pulgar arriba, suscríbete y nos vemos en el próximo video.